Cielo azul en Matanzas y cócteles Molotov en La Habana. Ese pudiera ser un resumen del fin de semana pasado. Mientras algunos medios independientes insistían en relatos catastróficos o en burdos intentos por inculpar al gobierno de cualquier cosa, muy pocos se hacían eco de un atentado terrorista en toda regla que fuera abortado por las fuerzas del orden y el pueblo. De esas asimetrías informativas, de ese sesgo evidente en esos sitios que se pretenden una alternativa al mediocre y malvado oficialismo y de la consuetudinaria impunidad del terrorismo contra Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Lo peor de un desastre como lo fue el incendio en Matanzas no se deja ver hasta después de terminados sus más cruentos efectos. Cuando se apagaron las llamas fue hora de buscar e identificar a los desaparecidos, esos bomberos que perdieron la vida enfrentando al siniestro. Para tan triste pero importante tarea se reunió en esa provincia un equipo con científicos y especialistas de primer nivel, liderados por el doctor Jorge González Pérez, el mismo que dirigiera la búsqueda de los restos del Che y su guerrilla en Bolivia. Pero, ¿en qué insisten medios como El Toque? Pues en exigir transparencia, pasando por alto que hay un proceso investigativo en curso, que se está hablando de personas fallecidas a las que hay que identificar con todo el rigor posible. Apelan a una supuesta exigencia de la sociedad por transparencia. La justificación: no existe una norma en Cuba que establezca de manera categórica que ante situaciones de desapariciones, los deseos de los familiares de las víctimas tienen mayor peso que el derecho de las personas a conocer cómo sucedieron los hechos. Nada, que vale más la morbosa curiosidad que la privacidad y el respeto a un proceso investigativo en curso. No obstante, estamos seguros que la identidad de esos héroes caídos será publicada, una vez identificados más allá de cualquier duda y con la aquiescencia de sus familiares, y se les rendirá debido homenaje. Tampoco nos cabe duda de que la sensibilidad no es el fuerte de este sitio, que se atrevió a publicar en medio del incendio caricaturas como estas. Tratar de capitalizar el desastre a favor de su agenda política no es el único lugar común de la propaganda antigubernamental. También están los apocalípticos. ¿Se acuerdan que hablamos en un programa anterior de aquellos que invocaban un castigo divino o el efecto del karma? Pues el sitio OnCuba revisitó esa postura, esta vez aludiendo a Changó. En un texto recientemente publicado se llega a decir: ¿de qué sirven los rayos de Changó si al final no es la alerta de que estamos haciéndolo todo mal lo que realmente importa? Fuego y azufre derramó el Dios de los cristianos sobre Sodoma y Gomorra como castigo, y dicen los informados que así también es el infierno. Fuego y azufre por doquier. Si en algo coinciden El Toque, OnCuba y la mayoría de los medios contrarrevolucionarios, además de las visiones denodadamente pesimistas y en la abyecta manipulación de hechos y emociones, es que brindan mucha atención al desastre de Matanzas con causas naturales, pero nada, absolutamente nada hablan de otro potencial desastre que pudo haber sido provocado por acciones criminales. Pero adivinen qué, nosotros sí vamos a hablar de eso. Los dejo con Gabriela Fernández en La Mira. Nuestro país ha sufrido muchísimos atentados terroristas desde el triunfo de la revolución. Algunos tan increíblemente dolorosos que quedarán para siempre en la historia como ejemplo de la fortaleza de este pueblo. Otros tan vergonzosamente patéticos que solo pueden describirse con memes. Prenderle fuego a una tienda de barrio a días de que aprendiéramos por las malas lo impredecible y demoledor que es este elemento, solo puede ocurrírsele a un elemento peor. Ningún atentado es menos repudiable que otro. La intencionalidad detrás de los que derramaron sangre y los que derramaron el tanque de gasolina es la misma. A ver, vamos a citar uno de los casos de vandalismo de estas jornadas. Explico, cóctel Molotov hacia la puerta metálica de una tienda de barrio, aquí la tenemos. Se trata de la cadena Caribe, justo en esta esquina.
barriada, o sea, municipio 10 de octubre. Las llamadas tiendas de barrio son, con todas las limitaciones que conocemos bien, para la gente que reside en esa comunidad y aunque parezcan solas de noche, desprovistas, la realidad no es tan así. Aquí están viendo las imágenes de algunos de los momentos, o sea, el auto en el que se trasladaban y donde realizaron el acto vandálico con cócteles Molotov en esa tienda de la esquina de Porvenir, en 10 de octubre. ¿Creen que exagero si les digo que en menos de una hora estaban detenidos los autores? Los autores fueron dos. Uno de ellos, 38 años de edad, reside entre Cuba y los Estados Unidos. El otro, 39 años, vive en Lawton, también en 10 de octubre. Sin que por sí mismo esto que voy a decir sea un delito, no señalo que esto sea un delito, pero sí les comento que uno de los autores, desde el 2015 hasta hoy, el que vive en los Estados Unidos, ha viajado entre Estados Unidos y Cuba, desde el 2015 hasta ahora, 20 veces, en 20 oportunidades. Sembrar el pánico, que a las preocupaciones que ya tenemos se sume el tener que estar pendientes a que no se atraviese un pirómano con buen pulso. Los dejo con el doctor en ciencias José Ramón Cabañas, ex embajador de Cuba en Estados Unidos y director del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Nos vemos en la mira. Chao. Bueno, muy oportuno tratar el tema del terrorismo contra Cuba, que no es un tema del pasado, por mucho que se haya documentado, es un tema presente. Nuestra prensa ha estado refiriéndose al mismo en los últimos años. Habría que decir que no es un tipo de actividad con la que el gobierno estadounidense ha coexistido, sino que ha formado parte intrínseca de la política contra Cuba. O sea, entre los otros instrumentos que se han aplicado contra nuestro país ha estado claramente el uso del terrorismo. Se puede apreciar desde la aprobación del programa de acciones encubiertas contra Cuba en marzo del año 60. Hay una serie de documentos a los cuales se puede acceder públicamente a través del proyecto de Archivos Nacionales de Seguridad en los Estados Unidos. Son decenas y decenas de documentos donde aparece claramente establecidos los propósitos, las personas u organizaciones que se beneficiaban, el dinero invertido en ellos. Del lado cubano hay investigaciones importantes como la realizada por el doctor José Luis Méndez, su libro multipremiado del año 19 entre demócratas y republicanos, 25 años de acciones terroristas contra Cuba, y la obra de otros investigadores. Habría que decir que en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un repositorio de innumerables notas diplomáticas por las cuales se ha informado a las autoridades estadounidenses al respecto. Se le ha pedido su reacción, se le ha pedido su acción, comisiones rogatorias, mucha información, señalando con nombre y apellido a estos terroristas, dónde residen, dónde trabajan, a qué organizaciones pertenecen, y ha sido la callada por respuesta en la generalidad de los casos. Cuando esto sucede, pueden pasar solo dos cosas: o usted es muy malo investigando, o usted está protegiendo a esos terroristas y a sus organizaciones y su financiamiento. Como decía, no puede considerarse estas acciones algo del pasado previo al escenario del 2001. Estados Unidos ha seguido utilizando el terrorismo contra terceros y claramente en el caso de Cuba. Habría que decir que por preocupaciones mutuas en este tema, en el año inicio de 2017, se firmó un memorando de entendimiento para el cumplimiento y la aplicación de la ley que preveía la existencia de 8 grupos de trabajo, uno de ellos dedicado a acciones terroristas, porque dentro de Estados Unidos hay mucha gente que entiende que el terrorismo contra Cuba también ha sido utilizado al interior de Estados Unidos contra objetivos al interior de Estados Unidos. Baste señalar el caso del joven cubano-americano Carlos Muñiz Varela, asesinado en Puerto Rico, que queda pendiente por resolver, a pesar de que las autoridades estadounidenses tienen suficiente información al respecto. Casi parece que al ver que la naturaleza no se haría cómplice de sus propósitos, nuestros enemigos entraron en desesperación. Frustrados, como casi siempre sucede, intentaron que el fuego no se apagara y pagaron a tontos útiles, o más bien inútiles en este caso, para que cometieran un acto de terrorismo. Estando ellos a una prudente distancia, claro está, como casi siempre sucede. ¿Y dónde es que están estos padrinos y madrinas del terrorismo contra Cuba? ¿Dónde hayan refugio e impunidad? Que sea el abogado José Pertierra quien nos recuerde un poco de la historia no tan remota, en video que enviara en exclusiva a Confirma. En los Estados Unidos siempre ha existido impunidad para el terrorismo contra Cuba. Es más, desde el triunfo de la revolución
Hasta ahora los Estados Unidos ha auspiciado, entrenado y participado en el terrorismo contra Cuba. Miami está lleno de terroristas que han llevado a cabo actos de terrorismo contra Cuba y que no les ha pasado absolutamente nada en Estados Unidos, al contrario, han sido protegidos en Estados Unidos. El caso ejemplar de eso es Posada Carriles. No lo enjuiciaron por terrorista, no lo enjuiciaron por asesino, lo enjuiciaron por haber mentido en un formulario de inmigración porque no le quedaba más remedio que enjuiciarlo por algo. Y no lo condenaron, lo absolvieron. Y murió libremente y tranquilo en su casa. Orlando Bosch murió tranquilamente en su casa también. Han habido otros como Santiago Álvarez Magriñá, que también recibió impunidad de los Estados Unidos. O sea, ha sido una política de Estado de parte de los Estados Unidos incitar el terrorismo, aparte del odio que hay en Miami, que ellos alimentan con millones de dólares al año en los programas de cambio de régimen, pero aparte de eso, la impunidad que gozan los terroristas en Miami, yo creo que está sin precedentes en la historia de este hemisferio. No hay tiempo para más. Odiadores, ya sea tratando de manipular emociones, apelando a un falso sentimiento religioso para infundir miedo o depresión, o pagando aguinaldos a terroristas, no van a lograr sus objetivos. Pero sigan en lo suyo, que aportan materia prima para este programa. A ustedes y al resto del público televidente, les recomendamos que también nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en casi todas. Y recuerden que regresamos el jueves, como siempre, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.